El criminal más buscado del mundo, la verdad sobre Ryan Wedding. Hoy, fugitivo internacional, buscado por el FBI, perseguido en varios continentes, acusado de haber abandonado el mundo del deporte para entrar en el del crimen organizado, la violencia y el tráfico a gran escala. ¿Cómo pudo un snowboarder de alto nivel, que pasó por los Juegos Olímpicos, convertirse en uno de los hombres más buscados del planeta? ¿En qué momento se torció la trayectoria? Y sobre todo, ¿cómo logró Ryan Wedding desaparecer durante tanto tiempo, pese a los medios colosales desplegados para encontrarlo? Antes de ser un nombre expuesto en las listas del FBI, Ryan Wedding era un símbolo de éxito. Nacido en Canadá, creces en un entorno donde el deporte es una vía de escape, una promesa. Muy pronto destaca en las pistas nevadas. El snowboard se convierte en su disciplina, su identidad, su futuro. Progresa rápido, quizá demasiado rápido. Las competiciones se suceden, los patrocinadores observan, los medios empiezan a pronunciar su nombre. Luego llega el Olimpo, los Juegos, la exposición mundial. En ese momento, nada deja entrever la caída. A ojos del público, Ryan Wedding encarna el éxito deportivo, la disciplina, la superación personal. Pero detrás de las imágenes oficiales, detrás de los podios y las entrevistas, otra realidad empieza a dibujarse, más discreta, más oscura. Tras su carrera deportiva, Ryan Wedding desaparece poco a poco del radar mediático. El mensaje es claro: este hombre es considerado peligroso y está en fuga. Pero una pregunta permanece: ¿cómo puede un individuo surgido de un entorno deportivo estructurado y mediático caer hasta ese punto sin haber sido detenido antes? ¿Se trata de una doble vida perfectamente dominada o de una lenta deriva ignorada por todos? Porque la historia de Ryan Wedding no es solo la de un fugitivo, es la de un derrumbe, de un paso brutal entre dos mundos que lo oponen todo. Y no es más que el comienzo de esta historia. La huida de Ryan Wedding no se parece a una fuga improvisada. Según los investigadores, todo indica una desaparición preparada, pensada, estructurada, sin pánico, sin rastro dejado al azar. Cuando comprende que las autoridades estrechan el cerco, él ya no está. A partir de ese momento, Ryan Wedding deja de ser un hombre. Se convierte en una sombra. Los documentos judiciales describen a un individuo que domina los códigos de la clandestinidad. Documentos falsos, teléfonos desechables, desplazamientos fragmentados, nunca dos veces la misma ruta. Nunca dos veces el mismo refugio. Los servicios de inteligencia mencionan varios países, varios continentes: América Latina, Europa del Este. Años de fuga terminan en cuestión de minutos, sin tiroteo espectacular, sin persecución cinematográfica, solo el cierre metódico de un cerco que tardó años en construirse. Es trasladado a Estados Unidos para enfrentar múltiples cargos federales, entre ellos tráfico de cocaína a gran escala, blanqueo de capitales y conspiración relacionada con crímenes violentos. Las autoridades lo presentan como una de las capturas más significativas vinculadas a la lista de los más buscados. La recompensa ofrecida por su arresto había alcanzado cifras históricas. Y entonces surge otra pregunta: ¿por qué nunca intentó negociar antes? ¿Por qué no entregarse cuando la presión era máxima? Para los investigadores, eso significa una sola cosa: Ryan Wedding sabía demasiado, o aún tenía demasiado que perder. En este tipo de casos, la fuga nunca es solo una cuestión de miedo, es casi siempre una cuestión de supervivencia. Porque en el mundo al que se incorporó, hablar puede ser más peligroso que desaparecer. Su arresto no borra el pasado, no desmantela automáticamente las rutas, no elimina las redes que lo rodeaban,
pero marca el fin de una etapa, la caída visible de una sombra que durante años logró escapar a los focos. La persecución terminó, la ley lo alcanzó, pero la pregunta que permanece es otra. ¿Cómo se construye una doble vida tan radical sin que nadie la detenga a tiempo? Esperar. Algunos especialistas plantean una hipótesis inquietante. Ryan Wedding ya no estaría solo en fuga. Habría vuelto a estar activo. No visible, no directamente, pero implicado, aconsejando, financiando, dando órdenes a distancia. En ese entorno no hace falta estar presente para existir. Basta un mensaje, una instrucción, un nombre, y cuanto más pasan los días, más se transforma su imagen. Ya no es solo que el antiguo deportista caído convertido en criminal. Se convierte en un símbolo, el de un hombre que escapó a todo, a la justicia, a la prisión, a la exposición pública. Un fantasma moderno, perseguido por los sistemas más poderosos del mundo, y sin embargo inencontrable durante años. Pero esa invisibilidad tiene un precio. Vivir oculto es vivir sin identidad, sin futuro. Pero esa invisibilidad nunca es total. Surgen testimonios, siluetas parecidas, miradas que se desvían demasiado rápido. En enero, una información asciende. Un hombre que corresponde a su perfil habría sido visto. Nada formal, nada demostrable, solo lo suficiente para reactivar la maquinaria. Los investigadores se dividen entonces. Algunos creen que sigue en América del Norte, protegido por redes criminales locales. Otros están convencidos de que se encuentra en el extranjero, fuera del alcance directo, utilizando mensajería cifrada para seguir existiendo en el mundo del que huyó. Pero una cosa es segura. Ryan Wedding ya no es el hombre que fue. Cada día de fuga lo aleja un poco más de su antigua identidad. El atleta, el rostro público, el nombre conocido, solo queda un papel, el del fugitivo, y ese papel lo interpreta hasta el final, porque para él, ser arrestado no significaría solo la prisión, sería el fin del mito, la caída definitiva, el regreso brutal a la realidad. Más aprende, más difícil se vuelve de localizar. Un hombre en fuga desde hace meses ya no razona como el primer día. Desarrolla reflejos, anticipa, desconfía de todo y sobre todo sabe que un solo error puede hacer que todo se derrumbe. Por eso la persecución es también psicológica. Los investigadores intentan comprender cómo piensa, qué podría hacerlo moverse, qué podría traicionarlo. Una necesidad, un hábito, una debilidad. Pero hasta entonces, nada. Ninguna llamada interceptada decisiva. Ningún allegado dispuesto a hablar. Ningún movimiento lo suficientemente claro como para permitir una intervención. Solo fragmentos, hipótesis, pistas que se cierran una tras otra. Ryan Wedding se había convertido en un fantasma consciente de serlo. Y en ese silencio, una pregunta empezó a obsesionar a quienes lo perseguían. ¿Se escondía o estaba esperando? Porque algunos perfiles no huyen indefinidamente. Intermediarios desechables, lugares de paso, nunca puntos fijos. Un modo operativo aprendido, perfeccionado, repetido. Ya no era un antiguo deportista en fuga, era un criminal estructurado. Y más inquietante aún, parecía haber anticipado su caída mucho antes de que llegara, como si esa vida clandestina hubiera sido preparada, mental y materialmente, con años de antelación. Escondites, recursos, identidades posibles, nada dejado al azar,
Es ahí donde su pasado reaparecía. El deporte de alto nivel forja cuerpos, pero también mentes. Disciplina, resiliencia, capacidad para soportar la presión, para funcionar solo, para aceptar el dolor, para mantenerse concentrado cuando todo se derrumba alrededor. Son exactamente las cualidades que se reflejaban en su fuga. Ryan Wedding no corría, gestionaba. Y eso era precisamente lo que inquietaba a los investigadores más experimentados. Porque un hombre que no entra en pánico es un hombre difícil de provocar, difícil de empujar al error. Un hombre que explotó las grietas del sistema con una precisión casi clínica. Los investigadores lo decían a media voz. Ryan Wedding pensaba como ellos, y por eso fue tan difícil atraparlo. Comprende sus procedimientos, anticipa sus reacciones, sabe cuándo una pista es demasiado evidente para ser real, sabe cuándo hay que generar ruido y cuándo hay que volverse completamente silencioso. Es esa inteligencia operativa la que fascina tanto como inquieta, porque detrás de cada fuga exitosa, rara vez hay un genio solitario. Hay apoyos, enlaces, complicidades discretas, individuos que no hacen preguntas mientras el dinero circule y el riesgo siga siendo asumible. Y el dinero, precisamente. Las autoridades estimaban que Ryan Wedding disponía todavía de recursos financieros importantes, fondos ocultos, circuitos paralelos, ingresos indirectos procedentes de actividades criminales que habrían seguido funcionando sin él, o precisamente para él. Ya no era un hombre que simplemente sobrevivía, era un hombre que aún controlaba una parte del juego. Y ahí es donde el caso entró en otra dimensión, la de la criminalidad transnacional, porque las pistas ya no se detenían en un solo país, cruzaban fronteras. Hay un detalle que los investigadores repiten a menudo cuando hablan de fugitivos de este nivel. No es el miedo lo que los traiciona primero, es la rutina. Con el tiempo, incluso el hombre más prudente empieza a relajar la tensión. Elige los mismos lugares, los mismos rostros, los mismos métodos. Lo que al principio es disciplina de supervivencia se convierte en hábito. Ryan Wedding no escapó a esa lógica. Según varias fuentes cercanas a la investigación, habría sido visto en distintos momentos durante los últimos meses de su fuga. Alertas fragmentarias, nunca confirmadas, siempre demasiado tarde. Una silueta en un aeropuerto secundario, un rostro parecido en un barrio turístico, una presencia mencionada en un país donde no debía estar, cada vez el mismo escenario. Las autoridades llegaban, verificaban y descubrían que ya se había marchado. Ese juego del gato y el ratón no era nuevo, pero lo que hacía particular el caso Wedding era su pasado, porque antes de ser un fugitivo, fue una figura pública, un atleta conocido, un hombre cuyo rostro había sido celebrado, difundido, admirado. No se abandona limpiamente, cada compromiso crea una deuda, cada deuda crea una dependencia. Ryan Wedding no es solo un hombre en fuga, es también el producto de un sistema que tritura a quienes creen que podrán salir cuando lo deseen. Hoy, las autoridades ya no buscan comprender por qué se convirtió en lo que es, buscan detenerlo, antes de que desaparezca definitivamente en los ángulos muertos del mundo moderno, antes de que su historia se convierta en un simple expediente archivado, o peor, en un modelo para otros. Existe también otra realidad, menos visible, que los investigadores conocen demasiado bien. Un fugitivo de este nivel nunca sobrevive solo. Detrás de cada desplazamiento, de cada desaparición lograda, existe una red. Intermediarios,
cómplices conscientes o inconscientes, personas pagadas para callar, para alquilar una vivienda, para proporcionar un vehículo, para cerrar los ojos. En el caso de Ryan Wedding, esa red fue internacional. Las autoridades estadounidenses comprendieron rápidamente que buscarlo en un solo país era un error. Los flujos financieros, las conexiones humanas, los desplazamientos supuestos indicaban una movilidad constante, no necesariamente rápida, pero calculada, paciente. Este tipo de perfil no huye corriendo, se borra. Su rostro era conocido, reconocible, incluso años después. Cada mirada prolongada en un lugar público se convertía en una amenaza potencial. Cada silencio demasiado marcado podía interpretarse como sospecha. Y sin embargo, a pesar de esa presión constante, continuó. ¿Por qué? Porque entregarse significaría aceptar la caída definitiva. La exposición pública, el juicio, la condena, el fin de toda ilusión de control. Huir, en cambio, le permitía mantener una forma de poder, aunque frágil, aunque ilusoria. Mientras corría, aún elegía. Y en la mente de muchos fugitivos, ese simple hecho justifica todos los riesgos. Pero la historia demuestra una cosa: la fuga nunca es eterna. Y en su caso, no lo fue. El 22 de enero de 2026, Ryan Wedding fue arrestado en Ciudad de México, en una operación coordinada en la que el FBI desempeñó un papel clave. Tras años de movilidad constante, de identidades fragmentadas y de silencios calculados, el círculo se cerró. No hubo desaparición definitiva, no hubo exilio permanente, hubo detención. Es el fin del relato que uno se ha construido. Para Ryan Wedding, esa caída tuvo una resonancia particular. Antiguo atleta de alto nivel, antigua figura pública, un hombre que conoció el reconocimiento, la admiración, la luz, y que terminó escondido, perseguido, reducido a la invisibilidad. Esa trayectoria interpela, cómo se pasa de un podio olímpico a la lista de los fugitivos más buscados del FBI, como un individuo formado en la disciplina, el rigor y el rendimiento termina en un universo donde la ley es reemplazada por la violencia y el miedo. Los especialistas en crimen organizado suelen señalar un rasgo común en este tipo de perfiles: la relación con el control. En el deporte de alto nivel, todo es cálculo, el cuerpo, los gestos, la mente. Cada detalle se optimiza para ganar. Cuando esa estructura desaparece, algunos intentan recrearla en otro lugar, en el dinero, en el poder, en la ilegalidad. El crimen se convierte entonces en un sustituto, una arena distinta, pero con los mismos mecanismos, objetivos, adversarios, sino por una fisura humana. Y cuando esa fisura apareció, todo fue rápido. Una puerta que se abre, un nombre confirmado, un traslado bajo custodia federal. La sombra dejó de moverse. Ryan Wedding pasó de fugitivo internacional a acusado formal ante la justicia estadounidense. La historia no terminó con su arresto, pero la fuga sí. Para Ryan Wedding, ese día no estaba lejos. Y cuando llegó, una última pregunta quedó suspendida. ¿Valió la pena la fuga por el precio pagado? ¿O no fue más que un largo desvío hacia un final inevitable? Quizá ahí reside la verdadera lección de esta historia. Se puede correr durante mucho tiempo, pero nunca se huye indefinidamente de aquello en lo que uno se ha convertido. La fuga de Ryan Wedding no descansaba en el caos. Descansaba en una lógica fría, casi militar. Para comprender cómo pudo escapar de las autoridades durante tanto tiempo, hay que interesarse por la propia estructura de la red que habría dirigido.
Según los investigadores canadienses y estadounidenses, Ryan Wedding nunca operaba solo. Funcionaba por círculos estancos compartimentados, donde cada intermediario conocía solo una parte ínfima del conjunto. Un conductor no conocía el nombre del proveedor. Un encargado logístico ignoraba la identidad de los financiadores. Los ejecutores nunca veían al instigador, un hombre que decidía con calma la muerte o la supervivencia de alguien, un hombre que nunca alzaba la voz. Más inquietante aún, algunos investigadores estiman que aplicó a la criminalidad los mismos principios que en el deporte de alto nivel: preparación, anticipación, gestión del riesgo, rendimiento. Y durante un tiempo esa lógica funcionó, hasta que dejó de hacerlo. Cada operación era concebida como una competición que había que ganar. Cuando la presión policial se intensificó, Ryan Wedding comprendió algo esencial: quedarse en Canadá era morir o terminar en prisión de por vida. Entonces se fue. Pero irse no significa huir al azar. Habría preparado su desaparición durante meses. Cuentas bancarias abiertas bajo identidades falsas, escondites de dinero en efectivo, contactos en varios países. Cuando abandona oficialmente el radar. Radar no deja nada detrás, ningún familiar cercano expuesto, ningún teléfono rastreable, ningún patrón repetitivo. Las autoridades pierden su rastro. Durante un tiempo algunos piensan que fue eliminado por sus propios asociados, una ejecución interna, porque a ese nivel ya no existe vuelta atrás. La cuestión dejó de ser si quería detenerse. La cuestión era si todavía podía hacerlo. La persecución de Ryan Wedding se convirtió entonces en un asunto internacional. Ya no era solo una investigación criminal. Utilizaba únicamente intermediarios a los que podía sacrificar sin vacilar. Según varias fuentes, habría adoptado un modo de vida casi monástico. Pocos contactos, ninguna vida social, ninguna huella digital, testigos indirectos. La maquinaria judicial avanzaba lentamente, pero avanzaba. Los investigadores empezaron a comprender que Ryan Wedding ya no estaba en una fase de expansión, estaba en una fase de supervivencia. Ya no construía un imperio, protegía lo que quedaba. Y es precisamente en esa fase donde suelen producirse los errores. Una frontera mal elegida, un contacto mal verificado, una confianza concedida demasiado rápido. También es en ese momento cuando el pasado vuelve a llamar a la puerta, porque, pese a todos sus esfuerzos por borrar su antigua vida, Ryan Wedding seguía asociado a una imagen poderosa, la del deportista convertido en criminal, la del prodigio caído, la del hombre que lo tenía todo para triunfar legalmente. Fotografías borrosas, un hombre con barba, más envejecido, más hermético. Las autoridades canadienses confirman que Ryan Wedding habría sido visto a comienzos del año 2024 en una región de América Latina. El lugar exacto permanece deliberadamente impreciso. La discreción se ha convertido en un arma. Esas imágenes no muestran a un fugitivo en huida permanente. Muestran a un hombre instalado, organizado, protegido. Según varios analistas, Ryan Wedding habría logrado integrarse en estructuras criminales ya existentes, sin buscar nunca dirigirlas oficialmente. Ya no sería la figura visible, sería la sombra detrás de las decisiones, un papel aún más peligroso, porque los hombres invisibles son los menos sospechados, los que no hablan, los que no firman nada, los que delegan la violencia sin aparecer jamás en las escenas del crimen. Los investigadores hablan de una evolución clásica en trayectorias criminales de alto nivel. Al principio, la exposición, luego la dominación, finalmente la desaparición voluntaria.
Ryan Wedding habría comprendido muy pronto que un hombre demasiado conocido siempre termina cayendo. Entonces, borra. Si se entregaba, lo perdía todo. Si continuaba, se hundía aún más. Ya no existía una salida limpia. Las autoridades lo sabían, y él también. Por eso cada día adicional en libertad era un día ganado contra el tiempo, pero también un día más bajo tensión permanente, porque vivir escondido no es vivir libre, es sobrevivir en una jaula sin muros, y esa jaula terminó por cerrarse, lentamente, en silencio, inevitablemente. La fuga de Ryan Wedding no fue una huida desordenada, fue una estrategia. Las agencias federales estadounidenses y canadienses lo repetían internamente. Si no había sido detenido durante tanto tiempo, no era por suerte, era por método. Ryan Wedding no utilizaba los códigos clásicos del fugitivo, hasta que la coordinación internacional, el análisis financiero y la vigilancia indirecta de su entorno permitieron cerrar el círculo. El 22 de enero de 2026 en Ciudad de México, fue arrestado en una operación en la que el FBI desempeñó un papel central. No cayó por azar, cayó porque incluso la estrategia más fría tiene límites, y porque ninguna sombra puede escapar indefinidamente a la luz, sin desplazamientos impulsivos. Poco hablador, calculador, nunca excesivo, nunca exhibicionista, no gritaba, no amenazaba, daba a entender. Quienes trabajaron con él decían todos lo mismo. No era la violencia lo que impresionaba en él, era la calma. Una calma casi inquietante, como si observara el mundo desde fuera, como si ya no se sintiera realmente afectado por las consecuencias. Las autoridades estadounidenses aumentaron la recompensa por cualquier información que condujera a su arresto. Una suma lo suficientemente elevada como para hacer hablar, pero al parecer no lo suficiente como para romper el miedo. Porque en los entornos en los que Ryan Wedding se movía, hablar era a menudo más peligroso que callar. Algunos informadores habrían desaparecido, otros se habrían retractado. Otros más habrían proporcionado pistas falsas. Cada aviso desencadenaba una carrera contra el tiempo. Cada fotografía reactivaba la esperanza. Luego el silencio volvía a caer. Y mientras tanto, el mito crecía, hasta que dejó de crecer. O sería localizado demasiado tarde, y sobre todo que se descubriría realmente cuando saliera de la sombra. Un hombre agotado, o una estratega aún en control, porque detrás de cada fuga exitosa siempre hay un precio, y ese precio, tarde o temprano, termina pagándose. Existe una frontera invisible que algunos criminales cruzan, una línea tras la cual no hay regreso. Para Ryan Wedding, esa línea no fue cruzada el día que entró en la ilegalidad. Fue cruzada el día que comprendió que jamás podría volver a ser alguien distinto. Los investigadores hablan a menudo de un punto de quiebre psicológico, un momento preciso en el que el individuo deja de huir para sobrevivir y empieza a huir para existir. En ese estadio, la fuga se convierte en identidad. Ryan Wedding ya no estaría simplemente escondiéndose. Estaría viviendo exactamente donde se sentía más cómodo, en la inestabilidad, en el movimiento, en la sombra. Según varios analistas del crimen organizado, este tipo de perfil desarrolla una relación particular con el peligro. No lo evita, lo domestica. Cada cruce de frontera se convierte en una victoria. Cada noche sin arresto refuerza la sensación de invencibilidad. Cada orden de búsqueda se transforma casi en un trofeo. Pero esa invencibilidad es una ilusión, y el cuerpo fue esposado. La tecnología cambió. El mundo avanzó, y la sombra perdió terreno. Porque ninguna identidad construida sobre la fuga puede resistir indefinidamente a un sistema que aprende.
Las bases de datos se cruzan. Las fronteras digitales se vuelven tan importantes como las fronteras físicas. Un detalle insignificante hoy puede convertirse en una prueba decisiva mañana. Un pago, un mensaje, un rostro visto por casualidad. Así es como suelen terminar las fugas. No por una gran operación espectacular, sino por una acumulación silenciosa de indicios. En el caso de Ryan Wedding, lo que intrigaba a las autoridades era precisamente la ausencia de errores visibles, como si hubiera anticipado esa persecución lenta, como si conociera las fallas del sistema mejor que quienes debían aplicarlo. Algunos investigadores incluso plantearon la idea de que no estuviera pensando su fuga solo, que contara con asesoramiento, con una estructura, con una organización, no una organización visible, sino una constelación de intereses comunes. Criminales que necesitaban a alguien como él, a alguien que ya hubiera demostrado que podía desaparecer. Así, si uno caía, los demás sobrevivían. Era un método más cercano a los servicios clandestinos que a los criminales improvisados. Ese detalle preocupaba especialmente a los investigadores, porque sugería una cosa: Ryan Wedding había aprendido, se había adaptado, pero incluso la adaptación tiene límites, y por muy sofisticada que fuera la red, por muy modular que pareciera la estructura, siempre existía un punto débil. Ese punto no fue un error espectacular, no fue una traición pública, fue una convergencia, intercambios de información entre agencias, análisis financieros acumulados durante años, vigilancia indirecta de apoyos logísticos, pequeños fragmentos que, unidos, dibujaron finalmente una línea clara. El círculo se cerró sin ruido. El 22 de enero de 2026, en Ciudad de México, Ryan Wedding fue arrestado en una operación coordinada en la que el FBI desempeñó un papel decisivo. No fue la caída de un improvisado, fue la caída de un estratega que creyó que podía adaptarse indefinidamente. Pero ningún sistema es hermético para siempre, y ninguna red modular puede proteger eternamente a su centro. Ryan Wedding aprendió, se adaptó, resistió, pero al final el sistema también aprendió, la de las protecciones, la de los silencios comprados. Y quizá era esa segunda historia la que más inquietaba, porque podría revelar mucho más que a un hombre en fuga. Podría revelar un mundo que funciona perfectamente en la sombra. Cuando los investigadores evocaban el escenario posterior a la detención, su tono cambiaba. Más grave, más prudente, porque arrestar a Ryan Wedding no sería una victoria simple, sería un punto de ruptura. Un hombre como él no cae solo, siempre arrastra algo consigo: nombres, rutas, métodos, secretos. Si caía, podía hacer caer a otras figuras aún invisibles. Por eso ciertas hipótesis circulaban en voz baja y resultaban incómodas. ¿Y si Ryan Wedding ya estuviera negociando el final de su fuga? ¿Y si estuviera preparando una salida controlada? ¿Y si simplemente estuviera esperando el momento adecuado? En el mundo del crimen organizado, entregarse no siempre es un fracaso. A veces es una estrategia. Algunos criminales aceptan la prisión cuando consideran que permanecer libres se ha vuelto más peligroso que ser encarcelados. Cada día de silencio alimentaba las fantasías, pero la realidad siempre es más simple y más cruel. Ryan Wedding seguía siendo un hombre con necesidades, con hábitos, con debilidades. Tenía que comer, dormir, confiar en alguien. Y es ahí donde casi siempre todo se rompe. Una mirada de más, un cansancio acumulado, un error minúsculo, porque ninguna fuga resiste eternamente al tiempo. Y cuando ésta terminó, solo quedó una pregunta esencial: ¿cómo un atleta celebrado por el mundo
pudo convertirse en uno de los hombres más buscados del planeta, no por accidente, sino por una sucesión de decisiones que, tomadas una por una, quizá parecían insignificantes, pero que, sumadas, construyeron una trayectoria irreversible. Quizá ahí reside la lección más inquietante de esta historia. El mal no surge siempre de forma brutal, se instala, avanza, sin cámaras, sin gloria. Solo el cierre silencioso de una historia que comenzó en la luz y terminó en la sombra, y que terminó en la clandestinidad, en la desconfianza permanente, en el miedo silencioso. Esta historia va mucho más allá de un simple hecho criminal. Plantea una pregunta simple y brutal. ¿En qué momento se produce realmente el punto de quiebre? ¿Es el primer delito? ¿La primera huida? ¿O la primera mentira que uno se cuenta a sí mismo? Porque nadie se despierta una mañana decidiendo convertirse en uno de los criminales más buscados del mundo. Eso se construye lentamente, por deslizamientos sucesivos, una oportunidad aceptada, un límite moral desplazado, una justificación más, luego otra, y un día ya no hay vuelta atrás. Ryan Wedding encarnó esa zona gris donde la responsabilidad individual se cruza con un sistema más amplio, un mundo donde ciertos perfiles son absorbidos, utilizados y luego abandonados, un mundo donde el éxito pasado se convierte en herramienta de legitimación, un mundo donde la caída es aún más violenta porque nadie la esperaba. La cuestión no era solo saber dónde se escondía, la verdadera cuestión era comprender por qué esa trayectoria fue posible. La discusión queda abierta.